Él accidentalmente atrapó a una chica apache con su trampa. Ella temía que él la lastimara, pero en lugar de eso. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle like al vídeo y contarnos en los comentarios desde donde nos ves. Territorio de Nuevo México, octubre de 1881. La mañana llegó dura, brutal por el frío. Aún no salía el sol sobre la sierra. La escarcha se había asentado en el pasto alto durante la noche, volviendo blancas las orillas. Wade Coulter se levantó rígido de su cama improvisada. El calor de la estufa se había ido hacía rato. Se puso el abrigo, revisó la caja de fuego, echó un par de troncos de pino y removió las brasas hasta que volvió un leve resplandor. Caminaba con una cojera, la pierna izquierda tiesa de la rodilla. Una vieja herida de bala de la guerra que nunca sanó bien. Ya estaba acostumbrado al dolor. Wade había vivido solo en la cabaña de Ygritte por 3 inviernos. Desde que dejó el ejército, después de que su hermano menor Thomas muriera de un disparo en la lucha contra los Pos, Wade ya no tenía estómago para órdenes ni para hombres. Tomó su baja y desapareció al norte. Construyó ese lugar cerca de la línea de árboles, a medio día de viaje del pueblo más cercano, y no volvió más que por sal, cartuchos y harina. Su vida era sencilla. Trampas, leña, trabajo. Nadie llegaba tan lejos. Así le gustaba. Salió al porche esa mañana y escaneó la sierra. Los pinos se alzaban como siglos en cada dirección, negros contra el cielo apagado. Sus trampas estaban puestas a lo largo del sendero de caza al este del barranco, donde se movían coyotes y liebres al amanecer. Agarró su rifle, se amarró el cinturón con su viejo cuchillo de caballería y empezó a caminar la ruta de trampas. Su aliento salía en ráfagas cortas. El aire mordía fuerte en los pulmones. Cada pisada crujía escarcha bajo sus botas. Unos cuervos levantaron vuelo de los árboles y luego callaron otra vez. No esperaba atrapar mucho, apenas lo suficiente para ahumar y colgar por unos días. Pero a medio camino, cerca de la quinta trampa, se detuvo. Algo no estaba bien. Había un ruido débil detrás de los arbustos. No era coyote, ni ardilla. Avanzó con cuidado, la mano descansando ligera en el rifle, pero sin levantarlo. Apartó las ramas con un brazo y miró hacia abajo. Fue cuando la vio. Una mujer, apache, atrapada en su lazo. Estaba tirada en la tierra, de lado, una pierna estirada torpemente, el tobillo torcido y sangrando donde la trampa lo había cerrado. Su piel estaba manchada de lodo y sangre, y respiraba rápido, entrecortado. Parecía de unos 24 años, quizá menos, difícil saberlo con todos los moretones. Su cabello era largo y oscuro, enredado con hojas secas. Su vestido era de piel de venado, ajustado y de escote bajo, pero estaba rasgado, colgando de un hombro. Una de las costuras frontales se había abierto, dejando expuesta la curva de su pecho y la parte alta de su muslo donde la tela se había deshilachado. Sus brazos estaban raspados. Sus pies, descalzos. Todo su cuerpo temblaba. Estaba despierta y aterrada. Sus ojos se fijaron en los de Wade, abiertos y ardiendo de pánico. Extendió la mano hacia una piedra, levantándola como si fuera a lanzarla. Era pequeña, ni siquiera afilada. Su agarre era débil. Él se quedó quieto, no habló, no levantó el rifle, solo la miró a la cara. Su mandíbula apretada. Sus labios resecos y partidos. Su respiración hacía subir rápido su pecho bajo el cuero roto. Wade no sabía cuál era su historia, pero no hacía falta ser un genio para ver que no había estado viviendo libre. Sus heridas no eran solo de la trampa. Había estado huyendo, probablemente por días. Tal vez de cazadores de recompensas, tal vez de su propia gente. Algunas tribus apaches habían empezado a volverse contra los suyos, marcando a las mujeres como malditas, débiles, indignas si no seguían cada ley o no podían tener hijos. Ella estaba sangrando, congelándose y aterrada, atrapada en su trampa. Wade se agachó despacio, manteniendo las manos bajas. Lo último que quería era asustarla más. Sacó el cuchillo. Ella chilló, no fuerte,
más como un aire forzado entre dientes apretados. Pero él no giró la hoja hacia ella. Se inclinó hacia la cuerda, la cortó de un tajo limpio y la dejó caer. La tensión se liberó de su pierna. La sangre corrió más libre ahora. Ella intentó alejarse, pero no tuvo fuerzas. Se desplomó en la tierra, la piedra resbaló de su mano. Wade dudó. Podría dejarla, podría irse, y que los lobos la encontraran al anochecer. No era su problema, pero no se movió. Vio su tobillo. Necesitaba limpieza. No duraría una noche. No con una herida tan profunda. No descalza. No con esos moretones en las costillas. Había visto demasiados cuerpos en demasiados fosos como para sumar uno más. Así que dio un paso adelante. Sus ojos se abrieron más. No, susurró. Su voz era áspera, casi rota. Trató de levantarse, pero gritó de dolor y cayó de nuevo. Él la levantó. Ella forcejeó débilmente, los puños empujando su pecho, su cuerpo pegado torpemente contra él, pero no pudo luchar mucho. Estaba agotada, fría y herida. Su piel estaba caliente en algunas partes, helada en otras. Pesaba más de lo que parecía, ancha de caderas, fuerte de muslos, a pesar de su estado. La tela rota de su vestido rozó sus manos, y él trató de no notar la curva de su pecho donde se presionaba contra su abrigo. Él miraba hacia adelante, la cabeza baja. Ella no volvió a hablar, solo respiraba contra su hombro. No estaba inconsciente, pero había dejado de resistirse. El camino de regreso a la cabaña fue largo. Su rodilla dolía. El cuerpo de ella se sacudía con cada paso, y él sintió que una vez ella agarraba su cuello. Por dolor o desesperación, no lo supo. Cuando llegaron a la cabaña, empujó la puerta con el hombro y la cargó hacia adentro. El calor los golpeó fuerte. Ella se movió, los ojos inquietos. La acostó con cuidado en el catre junto al fuego, ajustó la manta para cubrirle las piernas. El vestido roto todavía dejaba expuesta gran parte de su torso, pero él se dio vuelta, mantuvo la vista en las vendas dentro de la caja. Llenó una olla de lata con agua y la puso cerca de las llamas. Ella lo estaba observando. Cada movimiento. Tomó el paño y se inclinó junto a ella. «Esto va a arder», dijo, su voz baja, plana. Ella no respondió. Él limpió la herida. Ella jadeó y se aferró al poste de la cama. Le vendó el tobillo con lino limpio, revisó sus dedos de los pies para ver si tenían calor. Aún tenían color. Eso era algo. Se levantó, tomó el viejo cucharón y le sirvió un plato de estofado de la olla sobre la estufa. Cuando lo colocó a su lado, ella lo miró como si estuviera envenenado. No volvió a hablar, solo se hizo hacia atrás, se dejó caer en su silla y miró las llamas. La mujer no tocó el plato durante un buen rato. Luego comió, lento, callado. Después se recostó de nuevo, todavía viéndolo, todavía temblando. Wade no preguntó quién era. No preguntó qué había hecho o quién la había lastimado. No estaba listo para hablar. Y claramente, ella tampoco, pero él no la había dejado en la trampa y ella no había intentado huir. No todavía. Quizá eso era suficiente por un día. La mujer no durmió en toda la noche. Wade la escuchaba moverse en el catre mientras el fuego se volvía brasas, la manta crujiendo de vez en cuando, su respiración cambiando de ritmo cada hora. A veces se sentaba, a veces se giraba de lado y dejaba salir un murmullo bajo en su garganta. Él no se levantó, no habló, solo se quedó quieto en el suelo al otro lado del cuarto, envuelto en su propia manta de lana, con una bota todavía puesta. Nunca dormía profundo. Cuando el amanecer se filtró pálido por la rendija de las contraventanas, ella ya estaba despierta, los ojos abiertos, la cabeza girada hacia el fuego. Él se incorporó despacio, la espalda rígida por la tabla debajo de él, y se inclinó para echar más leña en la estufa. Las llamas prendieron de nuevo, lanzando luz naranja sobre las paredes de troncos y sobre su rostro. Sus mejillas estaban enrojecidas por el sol, la piel seca y estirada, pero no parecía enferma, solo desgastada. No dijo nada cuando él fue a la estufa y vertió agua en la tetera de lata.
Se volvió una vez, apenas un momento. ¿Entiendes inglés? Ella dudó, luego asintió una sola vez, respondiendo a una pregunta que seguramente rondaba en la mente de cualquiera que los hubiera visto la noche anterior. ¿Por qué? Ella no había hablado. No era ignorancia. Era elección. Él no preguntó más. Rompió un huevo sobre el sartén, echó 2 rebanadas de cecina en la grasa. El olor se esparció cálido. Los ojos de ella se movieron hacia ahí solo una vez. Tenía hambre. Él había visto cómo comió el estofado la noche anterior. Bocados pequeños, como si no hubiera probado comida sólida en días, quizá más. Pero no había suplicado, no había arrebatado. Era orgullosa. Incluso sentada ahí, con el tobillo vendado y el vestido abierto de par en par sobre su pecho y su costado. Wade se mantuvo en su lado del cuarto. Cuando la comida estuvo lista, la repartió en 2 platos de lata y llevó uno hasta ella. Lo puso en el banquito de madera junto al catre y se retiró sin decir palabra. Ella no lo tocó de inmediato. Luego de un momento, extendió la mano lentamente como si esperara que él se lo prohibiera. No lo hizo. Ella se lo comió todo. Él la observó en silencio desde la mesa, dándole vueltas a una sola pregunta en su cabeza. ¿De dónde demonios había salido ella? La sierra estaba muy lejos de cualquier sendero. Ya no había patrullas de caballería tan adentro. No había traidores, ni gente de pueblo con razón para andar por ahí, solo venados, nieve y silencio. Las aldeas apaches habían sido empujadas hacia el este meses atrás. Algunas se deshicieron, otras fueron reubicadas, otras pelearon, y algunas, bueno, quedaron dispersas. Exiliadas, en su mayoría mujeres. Wade había escuchado rumores en el pueblo alguna vez sobre una muchacha expulsada de su gente por estar marcada. Nadie explicó nunca qué significaba eso, solo que había sido maldita, o quizá que ella los había maldecido a ellos. Mirándola ahora, se preguntó si era ella. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. Sus ojos se encontraron con los de él. No suaves, no agradecidos, solo cautelosos. Sana, dijo al fin. Su voz era ronca, pero firme. Eso le dio un poco de calma. Al menos ahora tenía un nombre. Él no ofreció el suyo. El día transcurrió lento. Ella trató de incorporarse después del desayuno, quejándose cuando su tobillo se movió mal. Él se acercó, apenas un paso, y ella se apretó la manta contra el cuerpo, aunque su vestido todavía colgaba hecho jirones de los hombros. Hay que cambiar la venda, dijo él. Ella no discutió. Wade puso las telas limpias junto al catre, apartó la manta de su pierna y quitó la venda sucia. La herida se veía mejor, menos hinchada, pero el corte era profundo. Una infección aún podía entrar. Mientras trabajaba, mantuvo las manos firmes, la vista fija en su tobillo, pero el vestido roto no dejaba mucho a la imaginación. El escote se había abierto más de lo debido y la abertura lateral mostraba gran parte de su muslo, amoratado y raspado. Su cuerpo era fuerte, ancho de caderas, suave de pecho. Él lo vio, claro que sí, pero no dejó que sus ojos se quedaran ahí. Aún así, ella lo notó. Cuando terminó y se hizo atrás, ella lo miró más tiempo del que lo había hecho antes. ¿No vas a entregarme? Wade negó con la cabeza una vez. No es asunto mío lo que hayas hecho. Yo no hice nada, dijo ella con firmeza. Te creo. Ella sostuvo su mirada un segundo más y luego apartó la vista. Afuera, el viento aumentaba. Los pinos crujían. Copos de nieve pasaban por la ventana en ráfagas. A media tarde, ella intentó ponerse de pie. Wade cruzó el cuarto rápido. Levantó una mano para detenerla. Vas a volver a abrir la herida. No puedo quedarme aquí, murmuró. Tampoco puedes irte. Estaré bien. No estabas bien ayer, soltó él con brusquedad, y enseguida se arrepintió del tono. Ella se tensó. Su mandíbula se apretó como esperando que él se le fuera encima. Pero no lo hizo. Wade se frotó la cara, dio un paso atrás. Vas a descansar hoy, mañana también. Quizá más. Si intentas salir con esa pierna,
vas a terminar muerta antes de que caiga la noche. Sana no respondió, pero ya no intentó levantarse. Esa noche, él le dio otra manta y durmió en el suelo otra vez. Ella lanzó una pregunta a la oscuridad. ¿Por qué estás solo? Él no respondió de inmediato. El fuego chasqueaba. El viento rozaba suave las esquinas de la cabaña. Mi hermano murió, dijo al fin. Después de eso, ya no quedó mucho por lo que quedarse. Ella no volvió a hablar, pero por la mañana, lo dejó ayudarla a incorporarse. Tomó el estofado de sus manos sin titubear. Y cuando él acomodó su pie sobre una toalla doblada para cambiarle la venda otra vez, ella no se apartó. El miedo que la había dominado la primera noche empezaba a aflojar. Y Wade, por primera vez en años, no estaba solo arreglando trampas o hirviendo frijoles. Estaba observando cómo el espacio entre dos personas cambiaba. No estaba completamente abierto, pero ya no estaba cerrado. Para la cuarta mañana, la nieve había dejado de caer. El sol se abrió paso pálido y bajo sobre la sierra, apenas calentando la escarcha que cubría las ventanas. Dentro de la cabaña, el aire se veía seco y cargado de humo de leña. Wade removió el fuego antes del amanecer, luego vertió agua en la palangana junto a la estufa. Ese ritmo ya se había vuelto familiar. Despertar, calentar, limpiar pies. Sana todavía dormía cuando él se levantó del suelo, pero se movió bajo las mantas cuando él anduvo por ahí. Abrió los ojos despacio, y por primera vez, no se sobresaltó al verlo ahí. Ajustó su cuerpo con cuidado, su mano instintivamente comprobando la manta sobre su pecho, donde su piel de venado se veía rota debajo. Wade no la miró mucho. Se puso a preparar el desayuno, avena hervida, carne frita en sartén. No cruzaron palabras por un rato. Cuando ella al fin se recargó contra la pared, Wade le entregó la comida como lo había hecho cada mañana desde que la trajo. Esta vez lo tomó con manos firmes, sin temblar. Sin esperar permiso. Hoy puedo ayudar, dijo después de comer. Él se giró hacia ella. ¿Ayudar en qué? Leña. Platos. Lo que sea. No me debes nada. Ella frunció el ceño. No se trata de deber. Él no discutió. Después del desayuno, se puso el abrigo y abrió la puerta para traer leña. Sana lo observó cojear hacia afuera, el aire frío entrando un instante en la habitación. Ella se quedó sentada, envuelta en las mantas, el tobillo en alto, pero sus ojos siguieron cada movimiento a través de la rendija de las contraventanas. Él volvió con troncos apilados en los brazos, los dejó junto a la estufa y se detuvo. ¿Segura que quieres estar sobre esa pierna? Puedo sentarme, cortar desde la silla. Solo necesito hacer algo. Wade no respondió, pero acercó el banquito al montón de astillas y le llevó uno de los hachas más ligeros. Le acomodó la pierna sobre la almohada otra vez antes de ayudarla a pasar del catre a la silla. Su rostro se crispó de dolor, pero no se quejó. Se acomodó la manta alrededor de la cintura y los hombros, dejando los brazos libres, la piel de venado aún colgando floja debajo. ¿Alguna vez has partido leña antes?, preguntó él. Ella le lanzó una mirada. No crecimos siendo ociosos. Sus primeros golpes fueron torpes, en ángulo equivocado, demasiado cautelosos, pero sus brazos eran fuertes, su agarre firme. Wade la observaba desde la esquina del cuarto sin intervenir, dejándola resolverlo sola. Fue entonces cuando ella preguntó, ¿cómo te llamas? Él había evitado la pregunta antes. No porque fuera secreto, simplemente no veía el caso. Wade, dijo. Wade Coulter. Ella asintió una vez y volvió a cortar. Más tarde, cuando la luz se desvanecía, se sentaron uno frente al otro en la mesa. Él había cocinado otra vez. Frijoles, cerdo salado, café, aguado y amargo. Ella se comió todo lo de su plato y luego lo miró. ¿Aún piensas que voy a huir? No. ¿Por qué no? Tuviste la oportunidad. Ella miró su tobillo vendado. No podría llegar lejos. Pudiste haberlo intentado. Ella no habló por un rato después de eso. Él lavó los platos. Ella limpió la mesa con un trapo. Nadie dijo nada sobre lo normal que se sentía todo.
Esa noche, Wade se sentó en su silla de siempre junto al fuego. Sana estaba recostada en el catre, la cabeza apoyada en una manta enrollada. La luz titilaba sobre su rostro, suavizando los moretones que todavía marcaban débilmente su mandíbula y sien. Ella miraba las llamas, luego preguntó: «¿Qué le pasó a tu hermano?». La mano de Wade se detuvo sobre la lata de café. No esperaba la pregunta. «Tenía 17», dijo. «Demasiado joven. Se enlistó de todos modos. Yo quería cuidarlo. Pensé que lo traería a casa vivo. No resultó. Ella no pidió más. No hacía falta. He tenido suficiente de los pueblos», agregó. «De la gente también». Sus ojos no se apartaron del fuego. «Me echaron. Dijeron que estaba maldita. Nací después de una sequía. Luego mi hermana murió. Luego las cosechas se perdieron. Dijeron que todo me cedía a mí». Wade no habló. «Es una tontería», dijo ella con dureza, la mandíbula tensa. «Pero cuando ellos lo creen, no importa si es verdad o no». Él entendía eso. Tal vez no de la misma manera, pero lo bastante. «No me importa lo que seas», dijo al fin. «Estás a salvo aquí». Ella asintió una vez. Su voz fue baja cuando dijo: «Lo sé». Antes de dormir, Wade le llevó una camisa doblada. «Una de las viejas. Usa esto mañana. Tu vestido ya no aguanta». Ella la miró. Algodón áspero, limpio, caliente. No dijo gracias. Pero la sostuvo como si fuera algo sagrado. Él se acostó en el suelo otra vez, pero esa noche su respiración fue más lenta, más pareja. No se despertó de golpe ni una sola vez. Y en la mañana, cuando Wade se giró hacia el fuego, la encontró ya levantada, sentada cerca de la chimenea, con su camisa colgando suelta sobre los hombros. No había pánico en su rostro, ni miedo en sus ojos, solo calma, como si hubiera estado ahí desde siempre. La camisa le quedaba grande. Una vieja camisa de trabajo de Wade, algodón rústico, mangas arremangadas en las muñecas, hombros cayendo sobre su figura. Era más larga que su vestido, llegándole a los muslos, cubriendo casi todo lo que la piel de venado rota ya no podía. La llevaba sobre lo que quedaba del vestido, con un cinturón amarrado alto en la cintura para ajustarla. No se veía femenina, pero se veía segura. Sana se movió despacio esa mañana. La hinchazón de su tobillo había bajado, pero aún cojeaba al ponerse de pie, sujetándose del costado de la chimenea para equilibrarse. Wade la miró sin ofrecer ayuda. No por crueldad, sino por ese entendimiento silencioso que compartían, ella quería intentarlo sola. Afuera, el viento había cesado. La nieve en la sierra brillaba bajo el sol por primera vez en una semana. Wade abrió la puerta y salió al porche para revisar las trampas otra vez. Sana se sentó en la silla junto al fuego y esperó, frotándose la rodilla. Él se tardó casi una hora. Cuando regresó, traía 2 conejos, uno casi tieso de frío. Los puso sobre la mesa y se puso a limpiarlos con eficiencia silenciosa. Sana lo miraba desde el otro lado del cuarto. Había algo en la forma en que él se movía. Limpio, firme, preciso. Nunca desperdiciaba un corte, nunca hacía ruido innecesario. Ella se descubrió estudiando sus manos más de lo que quería admitir. En su muñeca izquierda había una cicatriz vieja. Blanca, profunda. «¿Qué pasó ahí?», preguntó. Wade se detuvo pero no levantó la vista. «Bayoneta, Chickamauga». Siguió desollando el conejo. El olor a hierro y carne fresca llenó la cabaña. Sana jaló su trenza hacia adelante, deshaciéndola con una mano. Su cabello era largo, espeso, enredado. Él notó cómo sus dedos se movían rápidos entre él, incluso mientras trataba de no apoyar peso en la pierna mala. Más tarde, después del almuerzo, ella pidió salir solo a tomar aire. Wade no dijo que no, pero la acompañó de todos modos, llevando una manta por si se cansaba. Ella no llegó lejos, apenas hasta la orilla del claro donde un tronco plano estaba junto al montón de leña apilada. Se sentó ahí tranquila, jaló la manta sobre su regazo y miró hacia los pinos. Nunca había estado tan al norte,
dijo. No pensé que nadie llegara tan lejos. No quise hacerlo, agregó. Solo estaba huyendo. Él no dijo nada. Solo se recargó contra el poste y mantuvo la vista en la línea de árboles. ¿Cuánto tiempo has estado solo?, preguntó ella al cabo de un momento. 3 inviernos. ¿Por qué quedarte? Él se encogió de hombros. No hay razón para irme. Pero tampoco razón para quedarme. La miró entonces. Apenas una mirada, luego asintió. Eso ya cambió, dijo ella, en voz baja, casi demasiado para oírse. Wade no respondió. No con palabras. Caminó hacia su lado, se agachó para revisar su tobillo, desató la venda y giró su pie con cuidado. Está sanando limpio, dijo. Ella asintió. Su respiración se agitó un poco cuando sus dedos rozaron su piel. Accidental, pero no pasó desapercibido. Sus piernas estaban descubiertas desde la rodilla hacia abajo, suaves y frías por el aire. Su mano se quedó un segundo de más. La retiró. Ella lo miró directo. No me has tocado. Wade se tensó. No pensé que debía hacerlo. Me di cuenta. Ella no sonrió. No estaba bromeando. Lo dijo como un hecho. Él se levantó. Se movió para volver a vendarla. He tenido hombres que me trataron como si fuera propiedad, dijo. Como si fuera mercancía, deuda o maldición. Tú no haces eso. No quiero nada de ti. Lo sé. El silencio se estiró entre ellos. No frío, no incómodo, solo real. Esa noche en la cabaña, ella tomó el banquito junto al fuego y lo miró hervir agua para té. No había mucho que preparar, solo agujas de pino y unas hojas secas, pero daba calor. Cuando él le pasó la taza, sus dedos se rozaron. Ambos se detuvieron. El contacto se prolongó. Ella no se apartó. Él tampoco. Cuando finalmente se soltaron, ella susurró, «Ya no te tengo miedo». Él se sentó enfrente despacio, casi con cautela. «Nunca debiste tenerlo». Ella exhaló por la nariz. «Tal vez no, pero lo tuve. Solo he conocido dolor de los hombres». Wade se movió inquieto en su silla, frotó la cicatriz de su muñeca. «Nunca lo tendrás de mí». «Te creo», dijo ella. Y agregó, «por eso sigo aquí». Mientras el fuego bajaba, la cabaña cayó en su silencio de siempre, pero ese silencio ya no significaba distancia. Significaba que algo se estaba formando. Cuando llegó la hora de dormir, ninguno mencionó la mano que habían sostenido entre ellos. Pero ambos lo sintieron. Era la primera vez que algo pasaba de un cuerpo a otro sin miedo, sin necesidad, solo por elección. Y para 2 personas que no habían tenido eso en mucho tiempo, significaba todo. La nieve comenzó a derretirse a media semana, solo en parches bajo los aleros en la base de los árboles donde el sol alcanzaba, pero era suficiente para humedecer la tierra y aligerar el aire. La sierra dejó de gemir con el viento. Volvieron los pájaros, y por primera vez desde que Sana llegó, Wade abrió las ventanas de la cabaña para dejar que respirara el cuarto. Ella estaba de pie descalza junto a la estufa, con su camisa ceñida en la cintura, su largo cabello oscuro suelto, secándose después de lavarlo. Él notó lo cómoda que se movía ya. No estaba del todo curada, pero ya no cojeaba. Sus piernas aún tenían la marca de la trampa, pero la piel ya no estaba inflamada. Se desvanecía en una línea rojiza. Habían caído en un ritmo. Simple, natural. Las mañanas eran calladas. Los quehaceres se repartían sin necesidad de hablar. Ella limpiaba la palangana, barría el polvo. Él cortaba y cargaba leña. Si él olvidaba revisar algo, ella ya lo había hecho. Si ella quemaba el estofado, él no decía nada y lo comía de todos modos. Una tarde, él trajo un venado del sendero bajo. Ella lo ayudó a desollarlo, sosteniendo la piel mientras él trabajaba el cuchillo alrededor de las patas y costillas. La sangre manchó sus dedos. A ella no le importó. Él la observaba más ahora, no todo el tiempo, pero seguido. La manera en que se paraba, cómo ajustaba el cinturón o se acomodaba el cabello detrás de la oreja. Por la noche, ella aún dormía en el catre. Él aún tomaba el suelo,
pero el espacio entre ellos se sentía más delgado. Wade comenzó a notar las pequeñas cosas. Como su hombro se apoyaba en la pared cuando se giraba dormida. Como murmuraba a veces, suave, palabras apaches que él no entendía. Para el quinto día, los víveres escaseaban. Tenían harina, apenas frijoles, y medio costal de sal. Mañana necesito ir al pueblo, dijo Wade durante la cena. Sana levantó la vista. ¿Qué tan lejos? Mediodía. Tal vez más si los caminos siguen blandos. ¿Vas solo? Él asintió. No hay de otra. Ella dudó, luego preguntó lo que él ya sabía que preguntaría. ¿Y si preguntan? Wade no contestó de inmediato. Limpió el cuchillo con movimientos lentos y lo dejó al lado del plato. No lo harán, dijo. Van a sospechar. Ya sospechan. Ella se removió en su asiento. Su voz salió más baja. ¿Y si alguien me siguió? ¿Y si saben lo que soy? Él la miró entonces, de verdad la miró. Ven a una mujer en piel de venado, medio hambrienta, de cabello oscuro. Tal vez adivinen, pero no harán nada. ¿Seguro? No, pero yo lo manejaré. No dijo cómo. No prometió más de lo que podía. A la mañana siguiente, antes del amanecer, ensilló la mula. Llevaba su abrigo pesado, el rifle a la espalda y un saco de víveres atado a la montura. Sana estaba en la puerta de la cabaña, los brazos cruzados contra el frío. Quédate adentro, le dijo. Mantén el fuego encendido. Estaré de vuelta al anochecer. Ella no discutió, pero cuando él ya iba a salir, lo llamó suavemente. Wade. Él se detuvo. No dejes que te pongan en mi contra. Él miró hacia atrás. Nunca podrían. Partió justo después de la salida del sol. El pueblo de Valero se alzaba en el sendero bajo. Una hilera torcida de edificios pegados a un camino lodoso. Una iglesia, dos cantinas, una tienda general y la estafeta de correos. La mayoría de los hombres ahí recordaban a Wade, aunque pocos lo conocían bien. Él se mantenía solo, compraba lo que necesitaba, no bebía, no hablaba. Todos sabían que había perdido a un hermano, que había regresado de la guerra cambiado. Eso bastaba para mantener las preguntas calladas. Cuando entró a la tienda esa tarde, algunas cabezas voltearon. Coulter, dijo Ezra Cain, el dueño. No pensé que te veríamos de nuevo hasta la primavera. Wade asintió. Se me están acabando los víveres. Recorrió rápido los estantes. Harina, azúcar, jabón, más café de lo usual. Ezra seguía hablando, llenando el silencio. ¿Todavía vives en esa sierra, eh? Sí. ¿Mucha nieve este año? La suficiente. Ezra lo miró un buen rato. Escuché algo. Unos hombres dijeron que vieron huellas por allá. Más pequeñas. Pensaron que quizá tenías compañía. Wade no parpadeó. Coyotes. Los coyotes no usan mocasines. Wade dejó una lata de frijoles en el mostrador. Lento. No tengo a nadie, solo trampas y árboles. Ezra asintió una vez, pero la mirada permaneció. No del todo sospecha, no del todo confianza. Cuídate, Wade. La gente se pone nerviosa estos días. Indias desaparecen. La gente empieza a murmurar. Y si quedas en medio de eso, dejó la frase en el aire. Wade no respondió. Solo pagó, cargó la mula y se fue. Regresó a la cabaña ya entrada la noche. El viento más frío otra vez, el cielo lleno de estrellas. Una luz parpadeaba en la ventana. Sana había mantenido el fuego fuerte. Cuando abrió la puerta, ella estaba de pie junto al fogón, con la camisa puesta, el cinturón apretado, las piernas desnudas tibias bajo el resplandor. Llegas tarde, dijo ella. Él cerró la puerta tras de sí. El camino estaba blando. Ella lo miró fijo al rostro. ¿Dijeron algo? Nada que valga la pena repetir. Sus hombros se relajaron. Tomó el saco de sus manos. Esa noche, mientras se sentaban frente al fuego en silencio, Wade lo rompió al fin. Saben que alguien está conmigo, o creen que lo está. Sana no dijo nada. Les dije que era nada.
Pero no se quedará callado para siempre. Ella lo miró directo. ¿Y entonces? No me importa lo que digan. Lo decía en serio. Ella lo sabía. Aún así, preguntó. ¿Y si vienen? Wade miró el fuego. Su voz no se alzó. Desearán no haberlo hecho. No se dijo más. Pero el aire entre ellos había cambiado otra vez. No por el peligro, sino por la decisión. Él la había escogido, y lo había dejado claro, no con un beso, no con una promesa, sino con lo que arriesgó al regresar con la verdad aún guardada. Y ella lo entendió, porque nadie la había escogido antes. La nieve volvió al día siguiente, suave al principio, luego constante. Para la noche, había cubierto todo de blanco otra vez. El techo, los árboles, las huellas de animales, incluso el débil rastro que la mula había dejado desapareció al amanecer. El viento silbaba sin descanso a través de la sierra de pinos. Pero dentro de la cabaña, el calor se mantenía firme. Sana mantenía el fuego alto, la olla de estofado hirviendo, el cabello recogido flojo con una tira de piel de venado. Se movía con seguridad ahora. Sin cojera, sin sobresaltarse cuando Wade se acercaba. La cicatriz en su tobillo había sanado lo suficiente para que anduviera descalza dentro, los dedos encogiéndose contra el piso de tablas. Wade parchó la pared junto al catre esa tarde, clavando las tablas flojas donde la nieve empezaba a colarse por la unión. Trabajaba en silencio, concentrado. Sana estaba cerca, remendando una de sus camisas a mano, el hilo firme entre los dedos mientras pasaba la aguja por la tela gruesa. Rompió el silencio sin mirarlo. ¿Alguna vez estuviste casado? Wade dejó el martillo. No. ¿Por qué no? Nunca confié lo suficiente en el mundo como para traer a alguien a él. Ella asintió como si entendiera. Yo pensé que me casaría una vez. Antes de que la tribu me echara, estaba prometida a un hombre que no amaba. Él la miró. ¿Te trataba mal? Ella se encogió de hombros. No tuvo la oportunidad. Mi madre murió y todo cambió. Dijeron que yo estaba maldita. Que la desgracia me seguía. Después de eso, nadie quiso estar cerca de mí, mucho menos tomarme. Wade no respondió de inmediato. Tú no estás maldita. Ella lo miró despacio. Dices eso ahora, pero no viste lo que ellos vieron. Él volvió al martillo sin decir nada. Pero más tarde, cuando ella tomó el cucharón para servirle la cena, él puso su mano sobre la de ella suavemente, sin sujetarla, solo descansando ahí. Ella contuvo la respiración. No se movió. Él tampoco. Esa noche, el viento sonó más fuerte. Sacudió las contraventanas, probó el marco de la puerta. Wade echó el cerrojo, revisó el fuego y extendió su manta como siempre, junto a la estufa. Sana se quedó al otro lado del cuarto en silencio, los brazos cruzados sobre el pecho. El borde de la camisa de él se movía en sus muslos. Sus pies se deslizaban suaves contra el suelo mientras caminaba más allá del catre, luego se detuvo. Él alzó la mirada. Ella no dijo nada. Solo se giró, dio un paso más cerca y se arrodilló junto a su manta. Wade se incorporó despacio. ¿Estás segura?, preguntó. Ella asintió una vez. Estoy cansada de estar sola allá. No temblaba. No la movía el miedo ni el frío. Era una decisión. Y para ella, eso significaba todo. Él levantó la manta. Ella se acostó a su lado, la cabeza cerca de su hombro, la mano descansando con cuidado en su pecho. Su piel estaba tibia por el fuego, su cuerpo se acomodó al de él con una familiaridad tranquila. Sin urgencia, solo cercanía. Él no la buscó. No hacía falta. Se quedaron en silencio. Respiración por respiración. Pasaron unos minutos. Ella habló otra vez. ¿Todavía no quieres nada de mí? No, dijo él. Solo lo que quieras darme. Ella no respondió, pero se quedó. Sus piernas se deslizaron apenas sobre las de él, no como invitación, solo por el peso. Sus dedos se cerraron suave en la tela de su camisa. Ella cerró los ojos y esperó. Él permaneció despierto un poco más de lo usual, no por nervios, solo escuchando el sonido de su respiración.
Había pasado tanto tiempo aprendiendo a no necesitar a nadie que casi olvidó lo que era querer a alguien cerca. No por sobrevivir, no por calor, sino por la simple razón de que habían elegido estar ahí. En los días antes, cuando la miraba, veía lo que el mundo había tratado de desechar. Ahora, cuando la miraba, veía lo que el mundo no tenía derecho a retener. Nadie la poseía. Pero esa noche, era suya porque ella quería serlo. Y en un mundo que les había dado a ambos solo silencio, exilio y pérdida, ese momento se sentía como lo primero real que se les había permitido guardar. La mañana siguiente llegó lenta y brillante. La nieve aún colgaba de las ramas afuera, pero el cielo estaba claro, de ese azul pálido que se extiende ancho y vacío sobre el desierto alto. Wade despertó primero. Sana estaba acurrucada a su lado, todavía dormida, una mano descansando justo debajo de su clavícula. Él no se movió, solo se quedó ahí un momento más, memorizando el calor entre ellos, el peso de su pierna sobre la suya, el ritmo lento de su respiración. No era un sueño. Cuando ella abrió los ojos, no se sobresaltó. Tampoco se apartó. Su cabello estaba revuelto, los labios aún hinchados por el sueño. Lo miró un buen rato como comprobando si algo había cambiado. No lo había hecho. Susurró, no vas a actuar diferente ahora, ¿verdad? Wade negó con la cabeza. ¿Y tú? Ella le dio la sonrisa más pequeña que él le había visto. No. Se movieron lento esa mañana. Ella hizo café. Él se sentó a la mesa mirándola sin querer. Su tobillo estaba casi sano ya, solo una cicatriz y un poco de rigidez. Caminaba descalza, la camisa aún colgándole suelta sobre sus curvas, las mangas arremangadas, el cinturón ajustado. Su viejo vestido de piel de venado, roto y manchado de sangre, colgaba inútil detrás de la puerta. Ninguno habló mucho. No hacía falta. El cambio entre ellos no necesitaba decirse en voz alta. Pero los cambios siempre llaman la atención. Era ya la tarde cuando sonó el golpe. 3 toques firmes en la puerta. Wade se detuvo en seco. Sana se giró desde la estufa, su cuerpo se tensó de golpe. Ambos miraron la puerta como si fuera a estallar. Wade se movió primero, tomó el rifle de detrás de la caja de leña, revisó la recámara y se colocó al lado de la puerta, no frente a ella. ¿Quién es?, llamó. Hubo una pausa, luego una voz baja, calmada. Sheriff Roland Tate, de Valero, buscando a un trampero llamado Coulter. Wade miró a Sana. Su rostro se había puesto pálido. Sus manos apretadas a los costados. Abrió la puerta a medias. El hombre afuera era mayor, de unos 40 y tantos, tal vez 50. Abrigo gris, estrella prendida en el pecho, guantes en el cinturón, caballo detrás, rifle colgado. ¿Usted es Wade Coulter? Lo soy. ¿Le importa si paso? Depende de lo que quiera. El sheriff no se inmutó. No tengo orden, solo preguntas. Wade no se hizo a un lado, pero abrió un poco más la puerta. Hágalo rápido. El sheriff Tate entró, las botas crujiendo en el umbral, los ojos recorriendo la cabaña. Vio la olla sobre el fuego, la taza extra en la mesa, la manta doblada junto al fogón. Sus ojos se detuvieron en Sana, que estaba callada contra la pared del fondo, los brazos cruzados, el rostro impenetrable. ¿Ha estado solo aquí arriba?, preguntó el sheriff. La mayoría del tiempo, dijo Wade. Andan rumores. Hablan de una mujer nativa vista por aquí. ¿Sabe algo de eso? La mandíbula de Wade trabajó. ¿Qué diferencia haría? La diferencia es que hay un cazarrecompensas en el pueblo haciendo preguntas. Dicen que una muchacha apache se escapó de un convoy de prisioneros hace 3 semanas. Aseguran que es peligrosa. Sana no se movió, no habló, pero sus ojos se clavaron en el sheriff con dureza. Wade dio un paso hacia adelante. Tiene nombre, no lo dijo, solo que tiene el cabello largo, una cicatriz en el costado y que robó de una carreta de suministros antes de huir. Wade miró de vuelta a Sana. Aquí no hay nadie con esa descripción, dijo con frialdad. El sheriff lo estudió a él, luego a ella. ¿Seguro? Seguro.
Arriesgas mucho protegiendo a alguien así. Ella no es peligrosa, dijo Wade. El sheriff Tate se rascó la barba de lado. Al demonio, no me importa con quién te hagas compañía. Coulter, no es mi guerra, pero este hombre en el pueblo, él no es ley y no es discreto. Si se da cuenta de que la escondes, podría venir a buscar. Wade no dijo nada. ¿Tienes título de esta tierra?, preguntó el sheriff. La compré hace 5 años. El acta está en mi mochila. Bien. Entonces es tu terreno, pero quédate aparte por un tiempo. No vengas al pueblo. No des motivos para que hablen. Con eso, el sheriff se dirigió hacia la puerta. Antes de irse, se detuvo, miró a Sana. ¿Tienes nombre? Ella respondió fría. Sana. ¿Algún problema en tu pasado? Sana lo miró a los ojos. Bastantes, pero ninguno fue mío desde el principio. El sheriff asintió breve. Bueno, mantente abrigada. Y se fue. Cuando el galope se desvaneció, Wade cerró la puerta y echó el cerrojo. La cabaña volvió a estar en silencio, pero el aire había cambiado. Sana se sentó en la mesa. Sus manos temblaban. Él lo sabía. Quizá, dijo Wade. Pero él no es el problema. El cazarrecompensas. No te encontrará aquí. Ella lo miró, la voz aguda. ¿Y si lo hace? Wade no respondió de inmediato. Cruzó el cuarto, se arrodilló frente a ella y le tomó la mano. No dejaré que te lleve. Ni siquiera sabes lo que hice. No me importa. Ella parpadeó fuerte como si esas palabras le hubieran golpeado un lugar que aún no estaba lista para abrir. Luego se puso de pie, se acercó y lo besó. No suave, no tímida, sino de verdad. Y cuando se separaron, Wade puso su mano en su mejilla. Quédate conmigo, dijo. Lo demás lo resolveremos cuando llegue. Y por primera vez desde la trampa, ella no se sintió perseguida. Se sintió reclamada, no poseída, elegida. Los 2 días siguientes pasaron en una calma suspendida. La nieve se derritió lo suficiente para mostrar parches de tierra húmeda bajo los árboles. Wade pasó la mayor parte del tiempo afuera, revisando la sierra, colocando nuevas trampas, vigilando señales que no pertenecían ahí, huellas de cascos, ramas rotas, humo que no era suyo. Sana se quedó cerca de la cabaña. Hervía pieles. Raspaba el interior del cuero con una piedra afilada. Sus manos trabajaban en movimientos largos y firmes. Se movía como si no tuviera miedo. Pero Wade sabía la verdad. Sus ojos siempre iban a la ventana antes de cruzar el cuarto. Mantenía el rifle al alcance, incluso cuando fingía no mirarlo. Esa noche le preguntó algo nuevo. ¿Qué harías si aparece? Wade removió el fuego. Depende de cómo llegue. Si viene armado, disparo primero. ¿Y si intenta engañar? Yo no devuelvo mentiras. Lo termino. Ella no preguntó más. Pero esa noche durmió más cerca de él, su cuerpo acurrucado fuerte bajo su brazo, su respiración tranquila contra su pecho. A la mañana siguiente, llegó el problema. Wade vio la nube de polvo antes de que el jinete apareciera. La luz de media mañana atrapando el movimiento en la sierra baja. Un caballo, un hombre alto, avanzando lento, deliberado, no como un viajero perdido. Wade cerró las contraventanas, echó el cerrojo a la puerta trasera, cargó ambos rifles. Sana no habló. Se trenzó el cabello en una trenza apretada y metió su cuchillo bajo el marco de la cama. El golpe retumbó fuerte, no cortés. Wade abrió la puerta apenas una rendija. El hombre en el porche parecía no pertenecer a esas montañas. Abrigo largo negro, botas limpias, revólver brillante. Demasiado limpio para país de montaña. Su cara era enjuta, la mandíbula apretada, bigote delgado y afilado. No llevaba placa, pero no le hacía falta. ¿Coulter? ¿Quién pregunta? Nombre Hanley. Escuché que andas escondiendo a una fugitiva. Wade no parpadeó. Escuchaste mal. Hanley sonrió, pero sus ojos no. Una mujer morena, 20 y tantos, con curvas, cabello oscuro. Vista por última vez cerca de Valero.
Tiene algo que me pertenece. Ella no está aquí. ¿Me dejas mirar por mí mismo? No. Fanley se inclinó hacia adelante. Te estás interponiendo en una recuperación legal. No eres la ley. Ella tiene propiedad mía. Las personas no son propiedad. Pasó un segundo. Luego Hanley dijo, lento y bajo. Robó un caballo, una alforja llena de monedas y un rifle. Era prisionera de guerra. Escapó. Ahora me toca regresarla. Detrás de Wade, la voz de Sana sonó firme. Mientes. Wade giró apenas. Ella estaba de pie junto al fogón ahora. El rifle en sus manos, no levantado, no apuntado, solo presente. No robé tu maldito caballo. Caminé. Me cambiaste por dinero y cuerda. Y cuando tu comprador no llegó, intentaste quedarte conmigo. La sonrisa de Hanley se torció. Fuiste comprada en regla. Eso te hace mía. Wade dio un paso al frente. Su cuerpo bloqueando toda la puerta. Ahora no irá a ningún lado. Los ojos de Hanley se oscurecieron. ¿De veras quieres esta pelea? ¿De veras? El hombre no se inmutó. Solo asintió una vez y fue por su pistola. Wade fue más rápido. Un disparo, limpio, directo al pecho. Hanley salió volando del porche, cayó al suelo con un golpe seco. Su pistola rodó entre la escarcha. Silencio. Wade se quedó de pie, respiración firme, humo saliendo del cañón de su rifle. Sana salió detrás de él. Los dos miraron el cuerpo juntos. Ella no lloró, no habló, solo se agachó, recogió la pistola, la descargó con manos expertas y la arrojó a la nieve. Lo enterraron al borde de la sierra, bajo un pino, donde la tierra caía en pendiente. No dijeron palabras sobre la tumba. Wade no la buscó. Sana no se lo pidió. Para la tarde, era como si el hombre nunca hubiera venido. Pero todo había cambiado. Ella ya no estaba escondida. Y él ya no era solo un hombre con una cabaña silenciosa. Era alguien que había trazado una línea con sangre. Esa noche ella hizo estofado, se sentó frente a él y removió la olla como si fuera cualquier otra velada. Pero la manera en que lo miraba había cambiado, como si la última pieza hubiera caído en su lugar. «Mataste por mí», dijo. «No», respondió Wade. «Maté para evitar que alguien se llevara lo que es mío». Ella dejó el cucharón, caminó hacia él, se sentó en sus piernas sin pedir permiso y lo besó profundo, lento, seguro, no solo deseo, sino pertenencia. «Soy tuya», dijo. «Lo sé». No volvieron a hablar en el resto de la noche. El fuego se consumió bajo, y por primera vez en la vida de ambos, no tuvieron miedo de quien pudiera venir después porque lo habían enfrentado juntos y habían sobrevivido. La primavera llegó despacio a la sierra. La última nieve se derritió en hilos que bajaban por la ladera, empapando la tierra descongelada. Para marzo, los árboles ya empezaban a brotar. El arroyo detrás de la cabaña corría más fuerte que antes. Volvieron los pájaros. Volvió el color. Volvió el aire. Wade cortó nuevos postes para su segunda habitación. Sus manos se llenaron de ampollas otra vez, como cuando construyó la cabaña años atrás. Pero no le importó. Cada tabla que clavaba, cada viga que levantaba se sentía como algo real, algo duradero. Sana se sentaba en el porche la mayoría de las mañanas, envuelta en uno de sus viejos abrigos. Sus manos dobladas sobre el vientre. Estaba más callada ahora, no por miedo ni por distancia, sino porque ya no necesitaba hablar para sentirse vista. Estaba embarazada. Lo habían sabido desde hacía 2 semanas. Ella se lo dijo una mañana de la manera más tranquila posible. Sin rodeos, sin voz temblorosa, solo, creo que empezó. Él no habló de inmediato, solo puso una mano en su cintura, firme y cálida, y asintió. Luego dijo, bien. Lo decía en serio. El bebé era suyo. No por la sangre, ni siquiera por el tiempo, sino porque ninguna parte de ella había pertenecido a nadie más, ni por la fuerza, ni por comercio, ni por miedo. Ella se había entregado a él. Lo habían hecho suyo. Wade hizo 2 viajes al pueblo ese mes. Tranquilos, solo por víveres.
Nadie preguntó nada. Nadie se atrevió. La noticia de lo ocurrido en la sierra ya se había corrido. Nadie enterraba a un cazarrecompensas en una tumba de montaña sin un motivo. La gente de Valero no tenía ganas de averiguar cuál había sido ese motivo. El sheriff Tate solo le dio un leve saludo cuando se cruzaron de nuevo. Nada más, nada menos. Sana nunca salió de la sierra. No lo necesitaba. Esa tierra se había vuelto suya tanto como de él. Una mañana se arrodilló en la tierra frente a la cabaña, sembrando semillas en hileras rectas, frijol, cebolla, calabaza. Sus manos firmes. Sus ojos clavados en el suelo. Wade la observaba desde el porche, taza de café en mano. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos aquí?, preguntó. Ella no levantó la vista. No. Él asintió. Yo tampoco. Pero lo esperé, agregó ella. Wade se levantó, bajó los escalones y se arrodilló a su lado. Ella volteó hacia él, su vientre redondeado presionando suavemente contra su costado. No estás maldita, dijo él. Siempre supe que no lo estabas. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Solo hacía falta alguien lo bastante tranquilo para demostrarlo. Más tarde esa semana, él terminó la segunda habitación. 4 paredes, una puerta, piso limpio de tablas. Nada lujoso, solo suficiente espacio para una cuna, un baúl, un lugar para que ella descansara cuando llegara el momento. Él nunca le pidió matrimonio, y ella nunca lo pidió. Pero una tarde lo encontró sentado en la mesa tallando algo en un pedazo de madera. ¿Qué es eso?, preguntó. Él lo levantó. Era un letrero. Coulter, solo eso. Lo clavó sobre la puerta la mañana siguiente. Ella lo besó en el porche después de que lo colgó, luego se quedó abrazada a él, mirando el viento moverse entre los árboles. Sin papeles, sin votos, sin predicador, pero ella llevaba su nombre porque se quedó. Y él también. La cabaña ya no estaba en silencio. No de verdad. Guardaba calor, a veces risas. El crujir del fuego, el rechinar de las tablas, y pronto el llanto de un niño. Ya no más huir, ya no más esconderse, ya no más trampas. Solo un hogar construido con lo que el mundo había intentado desechar. Ladrillo a ladrillo, respiro a respiro, mano a mano. Habían comenzado con miedo. Pero terminaron con algo mejor. No solo supervivencia, no solo escape, amor. Y la clase de paz que se queda.